Muy buenos días, bienvenidos amigas, a esta nueva edición de este jueves. Bienvenida Verónica, buenos días, Verónica Larrea. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días y buenos días a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de la señal de Radio Sucesos y Telesucesos. Estamos transmitiendo en señal abierta en Radio Sucesos 101.7 FM y también en la señal en vivo en televisión abierta, Canal 29, Telesucesos, UHF, TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43. En Facebook transmitimos en tiempo real como Telesucesos Quito, nuestras redes sociales, Twitter, @Radio Sucesos SE, y pueden escucharnos en cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. Los teléfonos de cabina 2468-427 en este jueves 26 de julio. Muy buenos días. Bien, amigos, también agradecemos a nuestros auspiciantes de este programa. Llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Telefónica Business Solutions, Mole El Jardín, también NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar, el municipio de Quito y el metro de Quito que movilizará a 400,000 quiteños al día, Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor, y también la UID, Universidad Internacional del Ecuador, Diners Exma, la plataforma más influyente de Iberoamérica. A continuación, el editorial del día. Compartimos con ustedes el editorial del diario La Hora, el principal editorial, que se titula Derecho a la Defensa. Otro impasse se registra en el Consejo de la Judicatura con la suspensión de la jueza Paola Dávila, quien levantó la prisión preventiva al exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. La resolución firmada por Marcelo Merlo se produce por una denuncia de la doctora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la directora, Diana Salazar. Se ampara en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. El vocal transitorio del Consejo, Juan Pablo Albán, criticó la decisión y la calificó como precipitada por no haber cumplido con un proceso de investigación. La sanción a la jueza, aparte de lo cuestionable de su actuación en el caso Espinel, no le deja espacio a ejercer su derecho a la defensa, consagrado por la Constitución y las leyes. Cuando el Consejo de Participación Transitorio hizo los esperados cambios en la Judicatura, se ofreció independencia en la justicia y un giro radical en las relaciones con las Cortes y sus miembros. Procesos de suspensión, como el de la jueza Dávila, requieren la dedicación colectiva, disciplinaria, previsión y sabiduría. El de ahora es otro impasse que debe servir de lección a las partes si es que quieren adecentar nuestro sistema judicial. Queda la impresión de que las reglas de juego impuestas por Correa, luego de su metida de mano en la justicia e implementadas por su exsecretario, siguen en vigencia. La necesaria independencia y autoridad de la función judicial, partiendo desde la Corte Nacional de Justicia, continúa en entredicho. Si hay miedo entre los jueces, no hay entre ellos la necesaria libertad para ejercer sus delicadas tareas. Hemos presentado el editorial del día. Y vamos con noticias, amigos. Como una burla y una falta de respeto fue calificada la información que el gobierno ecuatoriano le entregó bajo reserva a los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados y asesinados meses atrás en la frontera norte del Ecuador. Este 25 de julio hicieron la entrega formal de dichos documentos sobre el caso al equipo de seguimiento especial, el S, que está integrado por Esmeralda Rosemena de Troitiño, relatora para el Ecuador, y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, además de personal de apoyo. Este grupo especial llegó al país para investigar los hechos en torno al crimen contra los comunicadores y estará en el Ecuador hasta el 27 de julio. Este equipo ha sido conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mantener reuniones y también mesas de trabajo con autoridades, académicos y miembros de la sociedad civil. Esta entrega oficial y simbólica de la información la hizo Cristian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra, y también Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, quienes agradecieron al S por su presencia. Tras recibir estos 6 paquetes con los documentos, de Esmeralda Rosemena de Troitiño aseguró que la investigación del caso como parte del equipo especial es un compromiso que la CIDH ha asumido para alcanzar a hacer justicia y que este caso se convierta en uno emblemático para la protección de los periodistas en la región. Sin embargo, luego de la apertura de los sobres, Yadira Aguagallo, pareja de Paul Rivas, comentó que los documentos contienen información poco relevante para esclarecer este caso. Rivas aseguró que estos documentos generan más dudas que certezas. Para él es una falta de respeto clasificar papeles de condolencias, cronologías o que se pueden bajar de una página web como documentos reservados.
Y en otra información, Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, afirmó que la suspensión por 90 días de la jueza Paola de los Ángeles Dávila fue una medida que se tomó debido a la gravedad y urgencia del caso. Él responde a las críticas. No se trata de una destitución, dice, y peor aún de injerencia en el ámbito jurisdiccional, conforme se ha dado a entender por varios medios de comunicación que han sido inducidos a error. Así dijo Merlo en un comunicado hecho público la tarde de ayer. La jueza fue temporalmente separada de su cargo tras levantar la orden de prisión preventiva a el exministro Iván Espinel, acusado de lavado de activos, y sustituirla por el uso de un dispositivo de vigilancia electrónico. Entre los juristas que han rechazado esta suspensión de la jueza se encuentra Juan Pablo Albán, quien tenemos ya aquí en cabina. Él es vocal del Consejo de la Judicatura y él ha señalado que esta medida daña la independencia judicial. Merlo en su comunicado también indica que la disposición contra la jueza la tomó amparado en el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se dispone la suspensión de un juez en casos graves y urgentes. El presidente de la Judicatura también asegura que recibió una denuncia de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, en donde advertía sobre este error de sustituir la prisión de Espinel en un juicio por lavado de activos, un delito considerado grave. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Buenos días, bienvenido Juan Pablo Albán, gracias por estar con nosotros. De hecho, ya los ha corrido bajo el puente, es decir, ya está clara la posición de Angélica Porras, Juan Pablo Albán como parte del Consejo de la Judicatura, también de la postura de Marcelo Merlo, presidente del Consejo, quien se ratifica en su decisión claramente. ¿Qué es lo que hubiese procedido, Juan Pablo? ¿Cuál hubiese sido el procedimiento para no afectar lo que se llama la independencia judicial y repetir aparentemente los errores del anterior Consejo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, Verónica, buenos días también a los oyentes y a los televidentes. Lo correcto hubiera sido que una vez presentada la denuncia formalmente, esa denuncia hubiera seguido el procedimiento ordinario, si es que efectivamente se está señalando el cometimiento de una falta disciplinaria, lo que implica una investigación, la elaboración de un informe motivado, la oportunidad a la funcionaria cuestionada de presentar argumentos de defensa, una decisión, dado que esto ocurre en Guayaquil, primero por parte de la Dirección Provincial de Guayas, posteriormente, y dependiendo de la determinación que hiciera la Dirección Provincial de Guayas, eventualmente un pronunciamiento del Consejo en pleno. En fin, ha tenido que seguirse una serie de parámetros que son de debido proceso, porque hasta el más descarado de los asesinos que mata en presencia de varias personas tiene el derecho de ir a una audiencia donde se califica la flagrancia, donde se le permite hablar, donde se decide una medida cautelar, porque finalmente eso es lo que se nos está diciendo, ¿no? Que esto es una medida provisional respecto de la juez, permitiéndole que ejerza su derecho de defensa, garantizándole una presunción de inocencia. Estos estándares generales de debido proceso no se aplican solo en materia penal, se aplican en cualquier materia sancionatoria, lo que incluye, por supuesto, el ámbito administrativo. Ahora, esto implica que, el señor presidente del Consejo, el doctor Marcelo Merlo, dice que hay un artículo que finalmente se acoge a un artículo en que dice por casos de emergencia. ¿Qué es este artículo? ¿Cómo se decide un caso de emergencia en este caso? El señor presidente ha referido el artículo que establece cuáles son sus funciones. Efectivamente, entre sus funciones, de acuerdo a la ley, se encontraría la de adoptar una medida temporal en casos graves y urgentes a efectos de suspender a un funcionario judicial con goce de sueldo frente a la potencial comisión de faltas. Hasta ahí parecería que estamos bastante dentro de los parámetros de lo que la misma ley permite. Y sin embargo, hay dos problemas en mi opinión. El primero de ellos es que la tal gravedad y urgencia no están debidamente justificadas en la resolución que se emitió la noche del 23 de julio. La Constitución de la República del Ecuador y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos por los cuales voluntariamente se ha obligado el país establecen un deber de motivación de toda decisión de una autoridad pública. El presidente del Consejo de la Judicatura es una autoridad pública. La motivación explica cuáles han sido los criterios que le han llevado a esta autoridad pública a tomar tal o cual determinación. ¿Cuáles son los parámetros que se han verificado a efectos de implementar o no implementar, en este caso, un mecanismo provisional
que nuestra ley le llama provisional, pero que si miramos la jurisprudencia interamericana, por ejemplo, la jurisprudencia europea, en casos relacionados con afectaciones de la independencia judicial, la suspensión es considerada sanción ya. No es una mera medida provisional. Pero bueno, en gracia de discusión, digamos que es solamente una medida provisional. En gracia de discusión, digamos eso. Todavía había que justificar el por qué se dictaba. La resolución tiene una página y media, en la cual no se explica cuál es ni la gravedad ni la urgencia. En el comunicado que ayer publica el Consejo, porque ahora parece curiosamente que hay un departamento de comunicación del presidente y ya no del Consejo, se nos descalifica a nosotros, Angélica y a mí, que hemos sido los que hemos ido a los medios de comunicación diciendo que se está desinformando a la opinión pública, que se está desinformando a los medios. Lo que se está es informando. La vocal Porras y yo lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber ciudadano como funcionarios públicos de ser transparentes y rendir cuentas. Eso es lo que estamos haciendo. Ese comunicado que afirma que nosotros desinformamos refiere a una norma de la ley que dice que habrá juicio político o lugar al juicio político de los vocales del Consejo cuando los vocales del Consejo no actúen de manera apropiada, o sea, no cumplan con sus obligaciones. Y esa misma norma en el numeral primero es muy curioso, porque eso se le ha olvidado tanto al Departamento de Comunicación como al señor presidente. Esa misma norma dice que habrá lugar al juicio político del presidente y los vocales del Consejo cuando interfieran en la actividad jurisdiccional de los jueces. Habrá lugar al juicio político, dice la norma. Juan Pablo, justamente en este comunicado que envió Marcelo Melro, dice: el Consejo de la Judicatura por mandato constitucional es el órgano de gobierno, de administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. El presidente de este organismo, así como sus vocales, son responsables por acción u omisión y pueden ser llevados a juicio político por manifiesta inoperancia, en el presente caso, no haber actuado frente a una grave denuncia de la directora de la UAFE. Al respecto, hay pronunciamientos en redes sociales, por ejemplo, Ramiro García también dice: de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda prisión preventiva es sustituible por otra menos gravosa. Aun si la jueza Paola Dávila hubiera violado el derecho en su auto, no debe ser la judicatura quien determine tal violación, sino otro ente jurisdiccional. ¿Cuál podría ser ese ente? La propia Fiscalía y la propia Unidad de Análisis Financiero han hecho anuncios públicos de que van a plantear un mecanismo jurisdiccional que se llama revocatoria de la providencia. A través de la revocatoria de la providencia, con una justificación suficiente sobre por qué ellos consideran que no cabía la decisión que tomó la juez, perfectamente podría reverse esto. Yo en lo personal no voy a entrar a calificar la actuación de la doctora Dávila. No me corresponde. Tampoco voy a desconocer que la UAFE, como representante de la sociedad ecuatoriana, tiene el legítimo interés y tiene la obligación, de hecho, de procurar que se castiguen las conductas que implican afectaciones al erario nacional. Yo no voy tampoco a calificar la situación del señor Espinel porque no me corresponde. Pero si ha cometido un delito, tiene que rendir cuentas por él y tiene que ser castigado por él. La cuestión es precisamente esa que de manera insistente acabo de mencionar. A mí no me corresponde hacer esa calificación. Como vocal del Consejo de la Judicatura, yo formo parte de un colegiado que es un órgano de administración de la función judicial. Cuando el Consejo de la Judicatura entra a examinar el contenido de las decisiones que toman los jueces, está comprometiendo la independencia de esos jueces. ¿Qué mensaje se le ha enviado con esta decisión del presidente el día lunes a aquel juez que va a asumir el despacho de la doctora Dávila? Ese juez que va a tener que conocer esos pedidos de revocatoria que públicamente anunciaron Fiscalía y la UAFE. Si es que accedes a ratificar la decisión de Dávila, te vamos a suspender. ¿Qué mensaje recibe? Pensemos, por ejemplo, la doctora Daniela Camacho Herold, en este momento a cargo de un caso delicadísimo en el país, en el evento de que no acceda a los planteamientos que emanan desde la institucionalidad del Estado. ¿Qué mensaje le estamos enviando? Yo no creo que ha habido una malintención y quiero que eso quede súper claro y aprovecho que ustedes me han abierto sus micrófonos para decirles. Yo no creo que el señor presidente del Consejo de la Judicatura actuó de mala fe. Yo no creo que el presidente de la Judicatura actuó con la intención de perjudicar la independencia judicial. Creo que tomó una decisión precipitada y el resultado de esa decisión precipitada es haber comprometido la independencia judicial. Creo también, conociéndole el poco tiempo que le conozco, que siendo una persona de bien, como yo aprecio que es, eventualmente va a recular, se va a retractar,
porque lo que hacemos las personas de bien es reconocer cuando nos equivocamos. Y en este caso él se equivocó. ¿Qué cabe aquí? O sea, una retractación, el que el Consejo se pronuncie. ¿Qué es lo que cabe? Hoy tenemos una reunión sobre el tema, entiendo. ¿Qué cabe? Creo yo que lo conducente sería que el Pleno del Consejo conozca esto. Ya. Creo yo que lo conducente sería que en una discusión plenaria, con la grabación activada, no apagada, con un acta de lo que se está haciendo, que sea detallada, se tome una decisión respecto de la pertinencia o no de la medida provisional, insisto, bajo estándares internacionales ya sanción, que tomó el señor presidente de la Judicatura. Si es que la mayoría del Consejo de la Judicatura considera que debe mantenerse, por supuesto, en el colegiado debe operar la democracia. Si ese fuera el caso, yo desde ya anticipo cuál es mi voto. Yo creo que no debió hacerse. Y entonces emitiré un voto razonado para conocimiento de toda la ciudadanía sobre las razones técnico-jurídicas por las cuales, desde mi opinión, no debía hacerse. Pero tendremos que aceptar que es así. Pero me parece que lo menos que se puede hacer, en beneficio de la independencia judicial que estamos llamados nosotros a defender, no a comprometer, sino a defender, lo menos que se puede hacer es llevar esto al Pleno del Consejo. Y creo también que en la toma de esa decisión no debemos considerar los aspectos políticos, el impacto populista o no que pueda tener una medida. Yo sé que la gente está indignada de que el señor Espinel salga a la calle. Por supuesto que lo sé. Pero no se trata de que Espinel salga o deje de salir a la calle y le pongan o no le pongan un grillete electrónico. Ese no es el punto. El punto es que los jueces aquí deben decidir según su recta razón. No deben decidir según les dice un organismo de administración de la función judicial. Eso es lo que está mal. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, la doctora Diana Salazar, había exteriorizado su enérgico rechazo ante la revocatoria de la orden de prisión preventiva en contra del exministro Iván Espinel, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos. El criterio de Diana Salazar era que era increíble lo que había hecho la jueza, que era un error gravísimo porque el delito de lavado de activos no tiene este cambio de medidas cautelares. Es un delito tan grave que no cabe, ¿no es cierto? Ese es el punto. De ahí, supuestamente, la doctora Diana Salazar envía una protesta, hace una denuncia ante el Consejo de la Judicatura de la actuación de la jueza y efectivamente, el de José Paula Dávila, y efectivamente el presidente toma esta decisión. Ahora, esta la tomó solo, entiendo. O sea, fue una decisión personal como presidente de la Judicatura. Ahora, en el fondo del tema es, ¿actuó la jueza como debía actuar? O sea, ¿la doctora Diana Salazar tiene la razón o no? ¿Cómo le ves tú al caso en sí mismo? La doctora Diana Salazar es una de las funcionarias públicas de mayor credibilidad en el país. Su trabajo en beneficio del país es indiscutible. Y ella es una parte procesal en esta causa. Y como parte procesal en esta causa tiene todo el derecho de hacer los planteamientos que considere y deducir las pretensiones que cree que le asistan. Eso está muy bien. Yo no voy a calificar si la jueza actuó bien o actuó mal porque estaría entrando a calificar el contenido de la decisión, que es justamente lo que nosotros no podemos hacer. Sí puedo calificar el planteamiento de la doctora Salazar, que yo lo conocí temprano la tarde del lunes porque ella sacó un comunicado de prensa, ella sacó un boletín de prensa. Y yo la noche de ese lunes tuve el privilegio de compartir una cena con ella y con otras personas en la residencia de la embajadora de Suiza y conversamos de esta cuestión. Y ella en esa cena, de hecho, me manifestó que iba a someter una queja formal, me lo dijo así. Entonces, yo creo que está bien que ya haya sometido la queja. Y me parece que a esa queja hay que darle el trámite que la ley manda, pues. Entonces, yo justamente mi reclamo tiene que ver con que estemos actuando como la Santa Inquisición y a partir de la mera denuncia, sin análisis y sin defensa, implementamos una consecuencia jurídica, porque la suspensión, más allá de ser una medida provisional, es también una consecuencia jurídica. Y nos rasgamos las vestiduras ante la ciudadanía diciendo nosotros no estamos interfiriendo en la actividad jurisdiccional cuando hemos tomado esa decisión, dice la resolución, a partir de la calificación del contenido jurisdiccional de lo resuelto por la jueza Dávila, que estaría en esta denuncia que presenta la doctora Salazar. Pero entonces nosotros estamos asumiendo que lo que dice la denuncia de la doctora Salazar es totalmente cierto y acertado, no solo cierto, y seguramente lo será. Pero como no hemos visto todavía ese proceso, entonces ¿cómo calificamos eso de manera anticipada?
Juan, pero tengo curiosidad cómo se toman las decisiones al interior de la judicatura. Me decían pues que esta decisión la tomó el señor Merlo, el doctor Merlo, por su cuenta, sin consultar al resto de vocales. ¿Cómo debería ser o cómo es el procedimiento en estos casos? Bueno, debo aclarar también por total transparencia, porque tampoco puedo yo faltar a la verdad, que tengo entendido que se conversó con los vocales Rigail, Aragundi y Porras sobre la situación. No conozco los términos porque, dado que yo tenía esa cena en la que también estaba la doctora Salazar, yo salí del consejo apenas se terminó la sesión del pleno. Esto no fue en la sesión del pleno que se ha mantenido esta conversación, pero tengo entendido, porque así me lo ha comunicado la propia vocal Porras, que también ha expresado su molestia frente a esta decisión, que sí hubo una conversación y que hubo una recomendación, por lo menos de parte de ella, en el sentido de que esto podría comprometer la independencia judicial. Pero finalmente el presidente podría no habernos consultado a ninguno, porque el presidente tiene una facultad legal, pero claro, una facultad legal no es una autorización para hacer las cosas que precisamente estamos nosotros llamados a erradicar. Es una autorización legal para tomar decisiones reflexivas, ponderadas, en acatamiento de normas constitucionales e internacionales, sin violentar la independencia judicial. Eso es lo que le autoriza la ley. Entonces, claro, yo soy el que está desinformando, dice el comunicado de prensa institucional. Esto es muy curioso porque yo pertenezco a esa institución, pero yo soy el que desinforma. Pero en todo caso, yo lo que quisiera es que la ciudadanía, que finalmente el efecto sí ha sido ese, tome nota de que al interior del Consejo hay vocales que pensamos que los jueces deben razonar por sí mismos. Eso es todo lo que yo quiero que la ciudadanía tome nota. Yo no quiero desinformar, todo lo contrario. O sea, he informado lo que pasó. Claro, nosotros tomamos nota igual de que hay que ser coherente. O sea, hay que ser coherente con lo que uno piensa y dice, y para qué estaba ahí, y para qué se cambió al Consejo de la Judicatura, sino que sigamos con el doctor Yalc. O sea, no nos hagamos bolas, digamos, quítate tú para ponerme yo y hacer lo mismo que el doctor Yalc. O sea, digamos que esa podría ser uno de los razonamientos. Ahora, el otro, Juan Pablo, y yo creo que para saltar el tema y pasar a otros que tienen que ver con el Consejo de la Judicatura y su gestión actual, es, de hecho, la denuncia de la doctora Diana Salazar, de alguna manera, o digamos, la resolución del presidente del Consejo frente a la denuncia, tú mencionabas al principio que era una situación, la actuación de la jueza había sido grave y tenía que actuar de inmediato. Creo que es importante decirle a los ciudadanos, a los oyentes, a los televidentes, que si se deja pasar esto, de alguna manera, puede invocarse cualquier otra resolución en los mismos términos para cualquier otra decisión judicial. O sea, quiero que nos menciones las consecuencias que puede tener esto en un comunicado de esta naturaleza. Creo que hay dos consecuencias muy graves. La primera es que efectivamente ciertos sectores de la ciudadanía, asumiendo que ese proceder es el proceder legítimo, y ellos no tienen por qué saber, finalmente, esto es una cuestión técnico-jurídica bastante compleja, de hecho, pero asumiendo que ese es el proceder correcto, ya están exigiendo que a otro juez en la misma ciudad de Guayaquil, que ha emitido una medida cautelar pidiendo la suspensión de unos procesos de ejecución a raíz de una decisión internacional, de un organismo internacional de derechos humanos, que beneficia a ciertas personas que no son muy populares en nuestra sociedad, ya se está diciendo que hay que hacer lo mismo. Entonces, claro, la ciudadanía dice, bueno, está bien, pues, entonces, aquí no hemos nombrado consejeros, hemos nombrado justicieros, y a todos los que suponemos que le han hecho daño al país o que nos caen mal, entonces hay que darles, aprovechando que aquí están los justicieros. A mí no me nombraron justiciero, a mí me nombraron consejero. Entonces, la primera consecuencia negativa, de hecho, ya surtió efecto, que es el mensaje inapropiado a la ciudadanía de acá el fin justifica los medios y no nos importa hacer tabla rasa de la ley, de los tratados internacionales, de la Constitución. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque, como dijo en una reunión interna una de las vocales del Consejo de la Judicatura, nosotros somos los buenos. No sé quién nos ha nombrado los buenos a nosotros. Yo en lo personal no me considero ni bueno ni malo, pero sé la responsabilidad gravísima que tengo encima como funcionario público después de 10 años de esas malas prácticas que nosotros tenemos que sacar. Segunda consecuencia negativa. Hay un efecto disuasivo hacia los operadores de justicia, pues. Porque ¿qué es lo que piensa el juez del despacho de multicompetente de una parroquia rural
en el campo, al que le cae una acción de protección en que el Estado tiene un interés particular y hay una empresa florícola que tiene otro. ¿Qué es lo que ese juez piensa? Chuta, si le hago perder al Estado me van a suspender. Eso es lo que piensa el juez. O viceversa. Hay un efecto O sea, disuasivo. Claro, pero hay viceversa. Y si le hago perder a la florícola también, de pronto se queja y por ahí hay intereses que... También. Y ponerles en esta situación tan complicada a los jueces, de no poder tomar sus decisiones de acuerdo a su sana crítica, a su recta razón, sino que tener que ponderar las consecuencias políticas o sociales de las decisiones que van a tomar, es demasiado peso encima de sus hombros. Yo he recibido, y lo digo públicamente, en el curso de las últimas 36 horas, varios mensajes de operadores de justicia de distintos niveles, desde jueces de primera instancia hasta jueces de la Corte Nacional, agradeciendo que Angélica y yo hayamos tomado esta postura. Y yo les he dicho, a nosotros no nos tienen que agradecer nada. Esa es la postura correcta. Defender la independencia de los operadores de justicia, que en este país siempre ha estado comprometida por las consideraciones políticas. Defender la independencia de los jueces. Afortunadamente, en esta ocasión, los que desinformamos, según el comunicado institucional, somos los que hemos recibido un respaldo masivo del gremio de abogados, de los operadores de justicia y de la sociedad en general, frente a algo que es visto por la mayor parte de la ciudadanía como un atropello. Ver. Juan Pablo en estos micrófonos ha dicho que lo que cabría en estos momentos es que se recule esta decisión, pero bueno, ya serían 2 veces que comete un error el señor Merlo. Verónica, las veces que haga falta. Tenemos que, si nos equivocamos, rectificar. Errar es humano. No está mal que corrijamos. No está mal que corrijamos. Lo que está mal es que nos equivoquemos y no nos dé la gana de corregir, porque eso nos resta credibilidad o puntaje político o no sé qué. Yo, como no tengo nada que perder a esta altura, sinceramente, la verdad, no me voy a quedar. Eso la sociedad lo sabe. Yo no estoy aspirando a un sillón permanente allá adentro. No pienso ser después asambleísta, no voy a candidatearme a la presidencia porque no voy a estar ni en el país después. ¿Vos vas a seguir tu doctorado? Me voy a continuar mi proyecto. Se lo juré a mi familia. Entonces, yo no tengo problema de salir a reconocer. Pero yo creo que ningún funcionario público debería tener problema de reconocer cuando se equivoca. Porque los funcionarios públicos estamos para servir a la gente y debemos ser transparentes en nuestra gestión. Y parte de esa transparencia es no encerrarnos en el error que cometimos, sino reconocer el error que cometimos y recular. Entonces, yo espero, sinceramente, insisto en lo que dije hace un momento, el doctor Merlo, en lo poco que he podido conocerle en este mes, me queda claro que es una persona muy decente. Y yo espero que el doctor Merlo, precisamente por eso, porque es una persona muy decente, va a tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta es llevar esto al Pleno y que lo discutamos todos. ¿Esto cómo ha sido la reacción dentro del Consejo? ¿Esto ya se ha discutido? ¿Ya te has hablado con el doctor Merlo sobre el tema? Bueno, ¿Lo has dicho? ¿Qué ha dicho él? Yo hablé muy temprano, en la mañana del día martes. Fui a reclamarle. Yo estaba bastante ofuscado, debo reconocer. Le reclamé en términos muy airados, porque yo quería entender cómo nos diferenciábamos nosotros del Consejo de la Judicatura anterior. Sí ha habido una discusión en esa mañana y a partir de entonces hay una situación extraña, porque ayer, por ejemplo, hubo una comisión general que recibió un grupo de juristas de la ciudad de Guayaquil. La vocal Angélica Porras y yo nos encontrábamos en el Consejo y sin embargo no fuimos comunicados de esta reunión, no fuimos invitados. Como ustedes ven, los comunicados institucionales descalifican los propios criterios que emitimos vocales del Consejo, que somos voceros. El señor director general habla en plural y dice nosotros hemos resuelto, lo que es curioso porque es una decisión del presidente y él es el director. En fin, parecería que esto pudiera convertirnos en los parias. Yo, sin embargo, le prometí el 25 de junio a la ciudadanía ecuatoriana en la ciudad de Machala, en un juramento que no me tomó el Consejo de Participación Transitorio, sino que yo pedí el micrófono para hacerlo, que cumpliría mi función con total rectitud y transparencia. Y eso estoy haciendo y eso pretendo hacer hasta el día que me vaya o hasta el día que me muera, lo que sea que ocurra primero. Juan Pablo, ¿eso significa de todas maneras que tú te mantendrás en el Consejo? Yo me voy a mantener en el Consejo a menos que la autoridad que me ha designado, que es el Consejo de Participación, considere que por ser una piedra en el zapato tan grande, es mejor sacarme del zapato
Pero en el ínterin yo seguiré cumpliendo mi función y simplemente espero que no se nos bloquee cumplirla. Porque eso de hacer comisiones generales sin nosotros, eso de hacer pronunciamientos en plural desde la dirección general, eso de sacar comunicados de prensa desde el Consejo descalificándonos a 2 vocales, realmente me parece que es un mensaje también muy duro a la ciudadanía, de el que no se alinea, no está cumpliendo su función, digamos, en este Consejo, ¿no? Sí, yo lo que pienso ahí al respecto, Juan Pablo y estimados oyentes, es que la intolerancia, el autoritarismo no es patrimonio del correísmo. Desafortunadamente es parte de nuestra gestión política en general. Y yo creo que hay que diferenciarse, ¿no? De alguna manera hay que diferenciarse. Ahora, también está bien que haya discrepancias. O sea, el anterior consejo solo conocíamos al doctor Yal. En realidad, muchos ciudadanos conocieron a los miembros del consejo cuando asomaron a ser evaluados ante el Consejo de la Judicatura. Perdón, ante el Consejo de Participación Transitoria. No sabíamos, pues por prensa sí sabemos, pero la ciudadanía no los conocía, no les sabía los rostros. Ahora ya se puede incluso admitir también discrepancias y creo que hay que asumirlas con altura, en el sentido de que está bienvenida las discrepancias. En un Estado democrático lo correcto, lo apropiado es que los colegiados, como es el nuestro, sean espacios de expresión de diversas visiones, siempre en beneficio de la sociedad, pero de diversas visiones. La línea única, ni en lo comunicacional, ni en lo sustantivo, tiene cabida, me parece a mí, en un espacio sobre todo que se ocupa, en mi opinión, del más sensible e importante de los poderes del Estado ecuatoriano, la función judicial. Si algún poder tiene que ser efectivamente democrático, es ese al que nosotros nos debemos. Bueno, quizás para cambiar un poco de tema y hacer usted un conocedor del sistema interamericano, quisiera solamente conocer sus impresiones respecto a la intención de Rafael Correa de pedir medidas cautelares ante la CIDH, una decisión que, por cierto, la relatora especial para la libertad de expresión, Catalina Botero, la considera como un cinismo. Se ha burlado pues de Correa al decir que él tenía esta intención y que en tono sarcástico dice el próximo será Maduro que pide estas medidas. ¿Qué opina sobre esta intención que ha tenido el expresidente? Yo comparto la visión de Catalina, es un acto de cinismo, no solamente del señor Correa, también del abogado que ha empezado la redacción de este documento y que se volvió viral en las redes. Y sin embargo, a pesar de ese cinismo, yo tengo públicamente que decirlo, y seguramente esto será impopular y enseguida me empezarán a tuitear en contra, que el señor Rafael Correa tiene pleno derecho de solicitar una medida de protección al sistema interamericano de derechos humanos. Eso justamente es lo que durante 10 años los abogados que defendimos a muchas víctimas de la opresión tratamos de explicarle a él, que como ser humano, que como persona, todo individuo tiene el derecho de llevar una pretensión ante un organismo internacional de tutela cuando siente que en el plano interno o cuando comprueba que en el plano interno no está recibiendo tal protección. Entonces yo creo que está bien que las plantee. No voy a hacer yo ninguna calificación sobre el mérito o no de ellas, porque eso le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero yo creo que esto refuerza la legitimidad del sistema. Así es, absolutamente. Que él, el más grande detractor de la última década del sistema interamericano, acuda a la Comisión Interamericana, es un mensaje importantísimo a la región. No importa quién seas o qué hayas hecho, como persona tienes derechos que merecen protección. Y los organismos internacionales están para velar por tus derechos, más allá de quién seas y cómo hayas procedido y cómo te hayas referido a ellos. Claro, el expresidente Correa ha escupido al cielo. O sea, en realidad él ha usado la Corte o ha acudido a una Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando su gobierno negó medidas cautelares para Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, por ejemplo, y otro tipo de denuncias y ecuatorianos que acudieron estos ecuatorianos que acudimos, porque también estuve yo, fuimos retaliados, fuimos descalificados, fuimos tratados de agentes del imperialismo, fuimos sometidos a escarnio público mediante cadenas nacionales por acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora nadie le dice al señor Correa, salvo obviamente juristas y salvo personas que lo reconocen, lo entienden como una contradicción enorme y un cinismo. Ningún gobierno le está diciendo al señor Correa, ¡ay! ¿Usted cómo así? ¿No es cierto? No, nadie. No.
No, y yo, más bien me parece positivo que él acuda a los mecanismos internacionales, aunque los haya descalificado, para que esos organismos internacionales además tengan la oportunidad de examinar lo que viene ocurriendo en el país, desde que él nos dejó, con todo lo que él nos dejó además, ¿no? Porque, a ver, yo en el año 2011, cuando la polémica de las cautelares entre el gobierno ecuatoriano y el sistema interamericano se radicalizó a raíz de las medidas cautelares que se otorgó en favor de un periodista y de los miembros del directorio del diario El Universo, predije, y ahora sí que la boca se me haga chicharrón, yo predije que cuando el gobierno del señor Rafael Correa se terminara, seguramente él iría corriendo a tocar las puertas de la Comisión Interamericana. Así mismo ha sido. ¿Por qué lo predije? Porque toda esa maquinaria perversa que él mismo dejó instalada ya no le protege más. Y como no le protege más esa maquinaria perversa, deforme de Estado que él nos dejó, entonces por supuesto él sabe que él no tiene a dónde acudir a lo interno, porque ese sainete de justicia que le implantó ya no existe más. Entonces, claro, ¿qué hace aquí, pues? Si ese sainete de justicia no existe más, ¿quién le cubre las espaldas a él frente a todo lo que él ha hecho? Tiene que irse a la instancia internacional, que es, como decía ayer la relatora para el país, la comisionada Arosemena, un baluarte en defensa de los derechos humanos. Eso mismo es la CIDH. Siempre lo ha sido desde el 18 de agosto de 1959, cuando se creó. Pero fue una salida muy genial de la doctora Arosemena cuando dijo que precisamente lo que acaba de hacer Rafael Correa desdice, o sea, que admite que estuvo equivocado 10 años. O sea, eso es lo que dijo ella, ¿no? Que me parece elegante, digamos, en una postura de decir, a ver, te equivocaste 10 años y ahora acudes a la comisión. Lo que nos lleva a un comentario anterior mío, Juan Carlos. Aunque uno se demore, es importante reconocer que está equivocado. Y eso, pero por eso es tan importante, Juan Pablo, y tan clave esta pelea tuya dentro del Consejo, porque de hecho lo que tú dices es lo cierto. La justicia, un país sin justicia independiente no es un país, es una ley de la selva. Así es. Es el más fuerte el que manda y usa la justicia. Entonces, de hecho, lo que va a pasar ahora, lo que tendrá que pasar en estos días, va a dictar el camino sobre si lo que estamos haciendo, entre comillas, liberándonos de la opresión correísta, no es sino repetir lo que hemos cuestionado. Entonces, en el fondo, creo que es, a pesar de parecer un problema chiquito, tiene un impacto tan grande incluso en el sistema interamericano de derechos humanos. Fíjate como el efecto mariposa, como diríamos. Ahora, ¿cuáles son otros temas, Juan, del Consejo que crees tú son importantes ya en tu experiencia ya adentro, viendo cómo se están moviendo las cosas, poniendo un paréntesis en este impasse? ¿Cuáles son los temas que crees tú el Consejo de la Judicatura en este afán, ¿no es cierto?, de proteger, renovar el sistema de justicia, está empeñado? Creo que en este momento los temas cruciales son, en primer lugar, completar el proceso para la designación de los delegados provinciales. Hoy el Pleno se reinstalará a las 10 de la mañana y en ese Pleno Suponemos que te convocarán. Estoy convocado, estoy convocado. Espero que me dejen entrar. En ese Pleno vamos a terminar de diseñar las ternas para la designación de los delegados provinciales. Frente a estas ternas se va a correr una última verificación, que es la verificación de impedimentos a nivel del Ministerio del Trabajo, Contraloría, SRI, Fiscalía, etcétera, etcétera. El segundo tema que me parece que es de crucial importancia tiene que ver con la conclusión del diseño de los mecanismos de evaluación de los operadores de justicia y el anuncio público sobre los parámetros de la evaluación. Es importante que no solo los operadores de justicia, sino la ciudadanía en general conozcan qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Para este efecto, el Consejo le ha delegado la relatoría a la vocal Angélica Porras y ha convocado a varios expertos nacionales e internacionales, y la intención es formar una comisión de expertos y usar estándares objetivos, adecuados, comparados con las experiencias de otros países, para hacer una evaluación que realmente sea transparente y que no sea un nuevo compromiso de afectación a la independencia judicial.
El tercer tema que me parece a mí que es de trascendental importancia es resolver qué se va a hacer con el universo de afectados por la aplicación de la figura del error inexcusable. Aquí es importante decir que hay muchas personas que fueron víctimas de esa sanción de manera ilegal como consecuencia de su postura firme de no arrodillarse ante el poder. Otros fueron sancionados porque efectivamente habían incurrido en faltas muy serias, pero de todas formas no se cumplió el presupuesto legal, que es el pronunciamiento anticipado de un juez. Entonces, eso también hay que resolver, qué es lo que se va a hacer. Creo que otra cuestión que en este momento es un pendiente muy importante es el examinar desde dentro del propio Consejo de la Judicatura, pero siempre con la participación de los ciudadanos, cómo la maquinaria de justicia durante la década pasada fue utilizada con fines persecutorios de aquellos que disentían. Para este efecto, hay la intención ya declarada públicamente del Consejo de instalar una mesa en la que examinemos justamente la inconducta de fiscales y de jueces que se prestaron para esa persecución, una persecución de carácter político. Ahora, ¿cómo funcionaría esta mesa? Los ciudadanos que se sintieron afectados por este tipo de cosas pueden acudir, presentar denuncias. ¿Cuál es la idea de esta mesa, la intención? La mecánica específica de la mesa, la verdad, está todavía en diseño. Quien está a cargo también de esta cuestión es la vocal Angélica Porras. Yo tengo mucho interés de participar, pero yo sé que mi participación eventualmente pudiera ser descalificada porque yo fui abogado de muchos de los perseguidos. Entonces, me parece que es saludable que quien esté liderando ese esfuerzo sea otra vocal del Consejo. Pero, claro, lo que por ahora se ha pensado es que va a ser un espacio en el que se les permita a aquellos que han sido perjudicados a acercarse y aportar no solo sus historias, sino toda la documentación que poseyeran que evidencie justamente las inconductas de los operadores de justicia. Terminamos. Bueno, no, simplemente se nos cuenta un poco los planes del Consejo y después usted va a retomar en agosto ya su tema de su doctorado. Yo me estoy retirando de la función en el mes de septiembre. Desconozco para cuándo el Consejo de Participación va a convocar las ternas para la designación de un Consejo Permanente. Es una tarea muy delicada, probablemente es la más delicada de las tareas que tiene el Consejo de Participación Transitorio, la designación de esas autoridades permanentes, que deben ser personas que no tengan ningún tipo de cuestionamiento y que deben ser personas dispuestas a entregarse por completo, con ética a la función pública, no para figurar, sino para servir. Entonces, en el tiempo que a mí me queda, yo tengo algunos proyectos, entre ellos está el tratar de diseñar ciertos parámetros, ciertos protocolos, ciertos candados para que en adelante la independencia judicial no pueda ser afectada desde adentro, para que cualquier consejo de la judicatura que venga después no pueda meterle la mano a la justicia, porque a la justicia no hay que meterle la mano. El otro proyecto que tengo es el tratar de dejar asimismo un protocolo sobre cómo debe acatarse las decisiones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. En la mayoría de los casos que tiene el Ecuador ante los órganos de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano, guardan relación con violaciones a la tutela judicial efectiva y a las garantías del debido proceso. Eso implica que el Consejo de la Judicatura tiene responsabilidades directas en los procesos de implementación. El presidente me ha delegado la condición de punto focal para el trabajo con los otros órganos involucrados del Estado en estos procesos de cumplimiento, y mi intención es dejar unas pautas de implementación para que en adelante no desconozcamos, como se hizo toda la década anterior, la autoridad de los órganos de derechos humanos. Y el otro proyecto que yo tengo en este momento es el de diseñar mecanismos de denuncia para que los operadores de justicia, cada vez que sean objeto de presiones indebidas, internas o externas, desde adentro de la función judicial o desde cualquier otro poder del Estado, puedan denunciar que están siendo objeto de esas presiones y el Consejo de la Judicatura pueda actuar en defensa de la independencia judicial. Me parece que es crucial, y yo aprovecho estos micrófonos para hacer un llamado público a todos los jueces, a todos los fiscales, a todos los defensores públicos del país, para que denuncien, para que levanten la voz, para que se quejen públicamente cada vez que reciben una llamada telefónica indebida, de quien sea que provenga, cada vez que reciben un correo electrónico inapropiado, de quien sea que provenga,
cada vez que reciben una visita sorpresa de quien sea que provengan para pedirles que hagan algo que afecta su independencia judicial. No dejen que se afecte su independencia judicial. Reclamen, quéjense. Ustedes, operadores de justicia, son los protagonistas del sistema de administración de justicia. No es el Consejo de la Judicatura, son ustedes. Se necesita jueces valientes. Yo creo que hay jueces valientes. Lo que pasa es que ha habido una cultura inadecuada de opresión a la independencia judicial. Yo, en lo personal, en el tiempo que me resta, voy a tratar de erradicarla, aunque sea un poquito. Gracias, Juan Pablo Albán, por haber estado con nosotros, vocal encargado del Consejo de la Judicatura sobre las reacciones tras la decisión de la jueza Paola Dávila y también la decisión del presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros, sobre todo con los principios por delante. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Vero. Volvemos luego de un corte. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá, Pisa el clutch. sí. Pon la primera suavemente. Bueno, Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? sí. Perfecto. Para. Gracias, pa. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla, y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? ¿Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal? ¿Y si el gobierno, en lugar de servir a unos cuantos individuos, estuviera concebido y dirigido para...
Amigos, estamos de regreso. Yo tengo un mensaje de la cooperativa 29 de octubre, la 29, a las que transforman vidas. Crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y Ezequiel, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29, a las que transforman vidas. Y ESMA, la plataforma más influyente de Iberoamérica, presenta The Marketing Economy. Se realizará este 27 y 28 de septiembre en el Quórum del Paseo San Francisco de Quito. Inscríbete ya en Ticket Shows. Los socios Diners Club reciben un 20% de descuento, además de 3 meses sin intereses en sus compras hasta el 31 de julio. Así que adquiere ya tus entradas. Y el municipio de Quito te informa: los trabajos de rehabilitación vial continúan esta semana en nuestra ciudad. Esta semana se ejecutan trabajos en el Inca, Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Calderón, La Roldós, La Armenia. Por eso es importante tomar rutas alternas. Más información lo encuentran en www.epmop.gov.es. Un mensaje de la Alcaldía de Quito. Bueno, y vamos con noticias. Catalina Botero, ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, calificó como un acto de cinismo increíble que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa acuda a las medidas cautelares de la comisión. El mismo que debilitó las medidas cautelares acude a ellas para que no se haga efectiva esta orden de prisión en su contra. Esto lo dijo en una entrevista con el canal colombiano NTN 24. Botero expresó que durante 3 años el exmandatario realizó una persecución brutal a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La ex relatora justamente recordó que Correa arremetió contra una sumatoria de adjetivos indescriptibles, según ella, contra la CIDH durante una Asamblea General de la OEA celebrada en Bolivia. Recordó que Correa sostuvo que las personas que acudían a la CIDH eran tratados como enemigos del Estado. Botero consideró que sí hay que denunciar la doble moral, esa utilización perversa y cínica de instrumentos creados para defender los derechos humanos de la gente. Estas reacciones se dieron tras conocer que el expresidente planteaba pedir esta protección a la Comisión Interamericana porque considera que hay situación de extrema gravedad, urgencia y peligro de sufrir, según él, daños irreparables a sus derechos, a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aunque dijo que el pedido de sus abogados aún estaba en construcción, Correa publicó en Twitter este documento de unas 60 páginas donde expuso sus pruebas el mismo día en que la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, definió día y hora de la audiencia preparatoria de juicio, en este caso de secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en el año 2012, recordemos, en Colombia, y por el cual Rafael Correa enfrenta una orden de prisión preventiva por posibles implicaciones en este secuestro. Bueno, y en otra información y que nos ayudará a introducir el tema que viene a continuación. En mayo del 2017, el equipo periodístico de la Fundación Sentimos Diverso publicó una de las historias más impactantes de ese año: el abuso sexual a 43 estudiantes por su profesor de escuela. Los hechos ocurrieron en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Travesari Lampetra. En búsqueda de reparación, los padres de los menores han reclamado a las autoridades de la institución y del Estado a todo nivel que se han escuchado sus reclamos. Tras este escándalo y conocer que la violencia sexual es una enfermedad no tratada en el sistema educativo, una comisión especial se formó en la Asamblea para abordar el tema y se llamó la Comisión Ampetra. Esto lo narra la revista Plan B. En un nuevo especial, Sentimos Diverso hace un recorrido a las acciones y a los pendientes del Estado para enfrentar el problema tras un año de conformada esta comisión. Entre las primeras está la política dictada por el Ministerio de Educación para mejorar la contratación de personal en centros escolares públicos y privados. Entre lo segundo, también la falta de un sistema de información que prevenga que quienes cometieron estos delitos sexuales o están siendo investigados trabajen en escuelas y colegios. El trabajo periodístico se llama Asaltos y Brincos, el camino incierto para enfrentar la violencia sexual en las escuelas. Son 12 textos que, como sus autoras lo relatan, refleja esas respuestas desarticuladas del Estado para un problema que ha estado por mucho tiempo invisible en las instituciones educativas. A las 7 de la mañana con 55 minutos tenemos el gusto de recibir a Isabel González en estos micrófonos, una de las editoras de Sentimos Diverso. El informe se llama Saltos y Brincos, el camino incierto para enfrentar la violencia sexual en las escuelas. Hoy, Isabel, se cumple un año, ¿no es cierto?, de la formación de la Comisión Ampetra.
¿Cuál es tu evaluación? Buenos días. Buenos días, Juan. Gracias por esta invitación. Desde Sentimos Diverso hemos hecho no solamente la denuncia del caso Ampetra, sino que hemos estado durante los últimos 12 meses acompañando todo el trabajo relacionado con la comisión. Durante estos 12 meses la comisión ha recibido no solamente las denuncias sobre abuso sexual y violencia sexual en el sistema educativo, sino que también ha recibido denuncias sobre la negligencia y las omisiones que el Estado cometió para atender este tipo de violencias. Entonces, a un año creemos que el seguimiento que se ha hecho es completamente perfectible, ¿cierto? Hay acciones que se han dado que eran necesarias tomar, pero que es una ruta que no se puede abandonar, ¿sí? El trabajo que ha comenzado el Estado no es todavía perfecto y que en un año no se va a resolver una situación tan complicada como la violencia sexual en el sistema educativo. Hay que continuar, mantenerse en esa ruta. Ya, damos la bienvenida a Cristina Arboleda también acá con nosotros. En realidad, Cristina, no te preocupes que nos adelantamos, o sea, entramos antes. Entonces llegaste a tiempo. Perfecto. ¿Cuál ha sido la experiencia personal y profesional en todo esto? Cristina. Ha sido un año. En mayo nosotros sacamos de investigación La herida oculta sobre el caso Ampetra. Y fue un caso, una historia que nos golpeó, como todo el país. Mayo del 2017. En mayo de 2017. Una de los impactos de esta investigación fue justamente la creación de la comisión en asamblea, que hoy cumple un año. Pero en este año, como decía Isabel, hemos venido acompañando el proceso, siguiendo un poco de cerca también cómo ha respondido el Estado, y por eso nos parecía importante ahora sacar una nueva investigación, un nuevo especial periodístico, dando cuenta de todo lo que se ha recorrido en estos 12 meses. En lo personal, como periodistas, yo creo que siempre es un reto, por un lado, lidiar con este tipo de situaciones que no pueden no conmoverte o no pueden no ponerte a pensar en qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad para que sucedan este tipo de violencias que incluyen torturas, en algunos casos que incluyen mucha manipulación psicológica y maltrato psicológico y también violencia sexual. Entonces, ver a las víctimas que 7 años después tienen tumores, todavía pueden pensar a veces en quitarse la vida, o que realmente les cuesta seguir en el día a día, o cada vez que recuerdan su historia vuelven a ese dolor, ha sido muy, muy desafiante. También ha sido desafiante cómo contar de una manera que sea más fácil de entender para la gente común qué es lo que ha venido haciendo la Asamblea o qué es lo que ha hecho el Estado. Y eso es también en lo que hemos trabajado en este especial. Y creo que profesionalmente hay un avance importante, es decir, los medios de comunicación durante un año han logrado mantener en la agenda pública y mediática este tema, y eso ha impulsado también los casos. Entonces, para nosotros es también satisfactorio saber que no solamente se hace periodismo, por ejemplo, desde los medios tradicionales, sino que el periodismo independiente está jalando otros temas a la agenda mediática, que no necesariamente son los temas de siempre, ¿cierto? Que son temas que han sido secundarios siempre y que ahora ocupan las primeras planas y van avanzando y van jalando también como toda la discusión. Ahora, Isabel, Cristina, a un año de esta conformación de la comisión en la Asamblea, la comisión Ampetra, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que le ha faltado hacer? Interrúmpanse nomás, no sé. Isabel. Creo que en primer lugar, pienso que como país, por lo menos hemos comenzado a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Por un lado, eso es importante. O sea, esa primera ruptura del silencio, que no es fácil para las víctimas y que tampoco es fácil volver a los medios cada cierto tiempo a decir cómo están, qué está pasando. Eso por un lado es una ganancia. Por otro lado, yo pienso que en el caso de la comisión, lo principal que para lo que ha servido la comisión es para empujar a otras instituciones a que también respondan. Entonces, en estos meses
no solamente acudieron víctimas a contar sus casos y a denunciar la negligencia del Estado o de la situación que ellos vivían cuando denunciaban lo que les había sucedido, sino también pasaron por ahí autoridades del Ministerio de Justicia, de Fiscalía, de Judicatura, de Ministerio de Educación, y tuvieron que rendir cuentas de lo que habían hecho y de lo que no habían hecho. Y ante eso tuvieron que comenzar a responder. Y yo creo que ahí sí se ha visto resultados, incluso la creación de esta mesa interinstitucional, espacios libres de violencia, fue parte de esa respuesta. Entonces yo pienso que si bien la Asamblea Nacional como tal no puede dictar políticas públicas, sí puede empujar y sí puede fiscalizar y sí puede seguir monitoreando la violencia y seguir exigiendo que el Estado cumpla su rol. Y si no lo cumple, debería investigar, y la Fiscalía y la Contraloría deberían, por ejemplo, investigar si en estos informes que ha sacado la Comisión existen delitos que podrían ser investigados, como el encubrimiento. Entonces, yo pienso que por ahí, en el caso de la Asamblea, ese fue un papel importante. Todavía queda pendiente la reforma normativa, que es muy importante, como parte también de este despertar. Se incluyó la pregunta de la imprescriptibilidad en la consulta popular. Ese es un desafío muy grande porque va a significar que existan muchísimas denuncias más que van a llegar quizás a colapsar un sistema de justicia que ya tiene muchas dificultades. No sé si Isa, ¿quieres agregar? Sí, a mí me gustaría decir que en las 27 sesiones de la comisión y los informes que se han producido, se llegaron a varias conclusiones. Creo que una de las más importantes es la falta de articulación entre todas las entidades del Estado para dar respuesta a este tipo de violencia, no solamente en el sistema educativo, ¿cierto? El sistema educativo, digamos, evidencia cómo estas violencias están presentes a lo largo de toda la vida escolar y de la vida de todas las mujeres, las niñas, los adolescentes, ¿cierto?, del país. Otra conclusión importante es que no hay personal, ¿cierto?, que hace falta mucha contratación y no solamente de peritos, ¿cierto?, de funcionarios como tal, sino de funcionarios especializados para atender este tipo de violencias. Esa es como otra de las grandes conclusiones. Y otra conclusión que yo creo que es muy importante tiene que ver con las acciones que ha tomado el Ministerio de Educación. Creo que el Ministerio de Educación ha dado saltos importantes con respecto a las administraciones anteriores. Previo a 2014 no había ningún tipo de información sobre este tipo de violencias en el sistema educativo, y el mismo ministro Van der Falconi ha dicho que después de organizar la información, ahora se ha determinado que existen 1.837 casos en el sistema educativo, ¿cierto? Y se han emprendido unas labores al interior del ministerio de capacitación, de medición. Falta un montón, falta un sistema especializado, ¿cierto? Pero ya se ha, digamos, enrutado el camino. Otra acción muy importante del ministerio es que por primera vez tenemos instituciones educativas intervenidas, ¿cierto? La intervención lo que busca es como poner a punto, mejorar las condiciones de una institución educativa, no cerrar las instituciones por las consecuencias que esto puede traer, sino alcanzar un nivel donde niños, niñas y adolescentes sean protegidos y tengan una mejor calidad educativa también. Creo que ese es uno de los grandes avances. Era uno de los grandes pedidos de los padres de Ampetra, ¿cierto?, que la institución fuera intervenida. Ahora, estamos con Isabel González y Cristina Arboleda de Sentimos Diverso. El especial lo pueden encontrar en www.sentimosdiverso.org, o a través también de la revista digital Plan B. Y quisiera preguntarles, aquí en toda esta historia, que es corta pero intensa en el sentido del impacto que ha tenido y tiene, hay personajes. Ustedes van mencionando varios personajes aquí en este especial. Por ejemplo, Amparo Molina, ¿no es cierto?, que se convierte en la vocera de las víctimas del caso, o representa a las víctimas, el rector de Ampetra, la presidenta de la comisión, Silvia Salgado. Cada una merecen, digamos, una visión periodística desde ustedes. ¿Cuáles son los personajes que a ustedes más le llamaron la atención en esta historia por el impacto que han tenido? Bueno, sin duda creo que Amparo Molina ha sido un gran personaje porque representa a las víctimas y ha sido capaz de llevar adelante como
esa necesidad de denuncia, pero también de reparación, ¿cierto? Ella llegó en un momento también donde los padres estaban cansados, habían exigido durante 7 años que fueran escuchados, que se les abrieran espacios, y Amparo ha tenido como esa claridad política de no dejarse manipular, de no dejar que los pedidos de los padres se vieran intervenidos por intereses políticos, que también los hubo, ¿cierto? Creo que también es muy importante mencionar a Luis Naranjo. Luis Naranjo, el rector de Ampetra, es un personaje que está vinculado a muchas instituciones, 4 instituciones de corte militar en el sur de Quito, como dijimos en el primer especial, él siempre trató de dilatar, ¿cierto? La reparación simbólica, nunca cumplió con el deber de denunciar. En la reparación simbólica posterior, la segunda que se hizo, estuvo acompañado de padres de familia que gritaban a su favor, ¿cierto? Revictimizando mucho a las familias que estaban ahí buscando justicia. Entonces creo que es muy importante darnos cuenta que esas autoridades escolares, ¿cierto?, representan mucho para su comunidad y que tienen que tener un liderazgo positivo en función de no encubrir, en función de denunciar a tiempo, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, a nosotros nos llamó la atención también revisando los informes de la Comisión Ampetra, el nombre de Francisca Ardoiza, una funcionaria que todavía está activa, relacionada con la ampliación de la cobertura a nivel inicial de Ampetra cuando ya se conocían los abusos. Ella la amplió, digamos, en función de algunos informes que aprobaban esa ampliación, pero aún así llama mucho la atención por qué se amplió la cobertura cuando ya se conocían esos abusos y por qué su nombre fue retirado de uno de los informes de la Comisión Ampetra, aunque esté mencionado su cargo, ¿cierto? Pero su nombre fue retirado de ese informe. Entonces, como que eso nos llama periodísticamente la atención. Adicionalmente, creo que el señor Bonilla, ya se me olvidó. El doctor Francisco Bonilla estuvo al frente de la Dirección de Acceso a la Justicia en el Consejo de la Judicatura y con ello se pudo conformar un espacio muy interesante con la sociedad civil a través del cual se coordinó y se identificó casos donde la Judicatura debía vigilar, ¿cierto?, como los procedimientos, y en función de eso se encontró, por ejemplo, que habían profesores que habían sido condenados que tenían medidas sustitutivas. Y entonces a través de esa coordinación con el doctor Francisco Bonilla se logró, como por ejemplo un caso de la Condamine donde el profesor estaba cumpliendo prisión en la casa y se logró que vaya a la cárcel. Fueron como personajes interesantes a lo largo de estos 12 meses. Ahora también sobre este especial hay comentarios sobre el tema de la Comisión Ampetra. Por ejemplo, la asambleísta Dailana Paz le dice: por primera vez en la Comisión de Educación se comparte el informe de Ampetra a las puertas de las reformas a la LOID. Es una bofetada de realidad que revela las negligencias y omisiones de autoridades de gobierno anterior y la ausencia de responsables. Quizás ustedes podrían mencionar estas negligencias, las omisiones de las autoridades y bueno, cómo esto podría mejorar con el tiempo. Yo creo que una cosa interesante de la comisión fue que contó siempre con presencia de víctimas y también con presencia de sociedad civil, de representantes de la sociedad civil, y también creo que me parece que son 3 informes los que están disponibles en el blog de la comisión. No están todos, pero eso también ha permitido de alguna manera que podamos conocer a quienes hemos estado un poco más vigilantes o siguiendo de cerca el proceso. Lo que tú preguntabas, Vero, en cuanto a qué tipo de negligencias, pienso que una de las principales es que las denuncias no llegan, más bien dicho, los casos no llegan a denunciarse. Entonces, realmente es muy difícil. Estos delitos siguen en el sistema educativo mediándose
cuando los delitos sexuales ni ningún tipo de violencia se pueden resolver a nivel administrativo ni en una mediación. Tienen que ser judicializados y tienen que ser condenados, porque si no, lo que estamos haciendo es fomentar a que sigan ocurriendo, porque no pasa nada, ¿no? No hay total impunidad. Ese, por un lado, es una gran negligencia y tiene que ver, por un lado, con que desde que no pueden identificar que se tratan de delitos, los profesores, psicólogos, autoridades o los mismos padres de familia. Entonces ahí hay un primer obstáculo, una primera negligencia. Por ejemplo, es cierto que en administraciones pasadas del Ministerio de Educación se crearon protocolos para atender este tipo de violencias, pero no eran obligatorios y tampoco se estaba monitoreando que se cumplan. Entonces yo pienso que pasa mucho eso en el Estado, que se hacen grandes cosas, grandes ideas, pero no son obligatorias, no se miden, no se controlan. Entonces pienso que ese es también un síntoma incluso de lo que podría llegar a pasar si este camino no continúa. Otro tipo de problemas en el sistema educativo es que las autoridades tapan los abusos, encubren, saben, tienen miedo de que su prestigio como instituciones se vea afectado, entonces prefieren ofrecer becas, prefieren de alguna manera arreglar, ocultar, convencer a las familias de que no denuncien. Y también pasa lo mismo en los distritos educativos e incluso en funcionarios del Ministerio de Educación. Otro de los grandes problemas de ahí es que en lugar de separar a los abusadores, se los mantenía en otras funciones en el mismo plantel donde estaban los niños que habían sido abusados. Eso no puede ser así y el Ministerio ya ha hecho cambios para que esta realidad cambie. También en la función judicial, los informes de la comisión identificaron que en la etapa preprocesal es donde más se archiva y en esa etapa es muy importante el tema de la prueba, ¿cierto? Entonces como que hacen falta funcionarios especializados que reciban estas denuncias, que las investiguen, pero que también esas denuncias lleguen. Y adicionalmente el Consejo de la Judicatura también, o sea, de 2014 a 2017 se sancionaron 50 prestadores de justicia, pero de 2017 a marzo de 2018 esa cifra subió a 69 sanciones, lo cual sí quiere decir que estar vigilantes, que estar pidiendo cuentas, que es la tarea que ha hecho la comisión, ¿cierto? Sí ha dado frutos, sí ha dado resultados. Cristina Arboleda en uno de sus Twitter, su cuenta de Twitter, escribe al mediodía, o sea, ayer. No, hoy. Al mediodía vamos a tuitear para que el Estado refuerce los pasos que ha dado para enfrentar la violencia sexual en las aulas. Necesitamos educación sexual, mejorar la atención a las víctimas y sobre todo prevenir que estos delitos ocurran. Nadie baja los brazos y él lo etiqueta o hashtag actúa contra el abuso. Actúa contra el abuso. Cristina, Isabel, para terminar, el punto es, ¿esto tiene vuelta atrás? No puede tener vuelta atrás, es que esa es la cuestión. Nadie puede bajar los brazos, lo digo en verdad, y llamo a todos, realmente a todas las personas que comencemos a pensar en cómo cambiar esta realidad desde cada espacio, ¿verdad? Este tema de la educación sexual creo que es muy importante en el marco de que este sábado hay una marcha contra la educación sexual, contra el enfoque de género. Por favor, o sea, marchemos contra este tipo de delitos. Preocupémonos cuando la educación sexual y la información no llegue a los niños, niñas y adolescentes que están vulnerables en muchos espacios, no solamente en las escuelas. ¿Qué es lo que hace la educación sexual? Puede prevenir justamente que estos delitos ocurran. ¿Por qué? Porque te dice que el cuerpo es tuyo, que existe una cuestión clave que se llama consentimiento y que nadie te puede tocar si es que tú no lo deseas, y que los adultos que a través de secretos, de manipulaciones, de miedos, te agreden sexualmente, te tocan, te abusan, están cometiendo un delito. También es necesario que eso se hable abiertamente, deje de ser un tabú. El delito sexual, los delitos sexuales, que son diferentes, son varios, se nutren precisamente de los secretos y del silencio. Entonces se necesita romper con ese ocultamiento, con esa tolerancia a la violencia. Y creo que la educación sexual ahí es algo muy importante. Y que queríamos decir también que eliminar la violencia sexual es una meta a la que el Estado no puede llegar solo, ¿cierto? Tiene que llegar acompañado de la sociedad civil, de todos nosotros comprometidos con eliminar este tipo de violencias de las escuelas, de las calles, de las camas, ¿cierto? Es una problemática en la que tenemos que comprometernos todos, y por eso si hacemos una invitación
con este hashtag Actúa contra el abuso, para que al mediodía hagamos un llamado no solamente al Estado, sino a la sociedad civil para este compromiso, ¿cierto? Para continuar en el camino que, como decía al comienzo, hace falta dar muchos pasos en firme, ¿cierto? Pero ya se ha comenzado y no se puede abandonar porque los riesgos son muy altos, los costos para nuestros niños y adolescentes han sido altísimos durante todo este tiempo. Muchas gracias a Isabel González, Cristina Lorea por haber estado con nosotros. www.sentimosdiverso.org, donde está el informe completo, el especial completo. Además está muy bien logrado en lenguaje digital. Felicidades en el sentido de la responsabilidad que ustedes han asumido frente a este tema. No olvidemos que ellas, estas dos periodistas que están aquí con nosotros, fueron quienes destaparon esta historia, la han sostenido, la han mantenido y han permitido que la sociedad reaccione. Gracias por ello. Volvemos luego en un corte. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Hey, págame! ¿Pueden formar una fila? Mira este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Déjalo.
Déjalo. Estamos de regreso y porque tú lo decides, Termas Papayacta es el mejor spa and resort del Ecuador. Ahora, gracias a ustedes, estamos nominados como los South America's Leading Resort del 2018 en el World Travel Awards. Con su ayuda podremos representar orgullosamente al Ecuador en este año. Apóyanos con tu voto en www.termaspapayacta.com. Y hay un sitio de la ciudad donde encuentras todo lo que estás buscando en cuanto a moda, tecnología, decoración, sabores y experiencias únicas. Es Mall El Jardín, descubres nuevas alternativas en cada paso que das. Ven y visita Mall El Jardín. Y la UID, la Universidad Internacional del Ecuador, está hecha de 3 campus a nivel nacional, intercambios estudiantiles, de educación personalizada y excelencia académica. La UID está hecha de ti. ¿Y tú de qué estás hecho? Y Ecuador es el país entre los latinoamericanos con más trámites, así lo titula Diario La Hora, de acuerdo con el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, titulado El fin del trámite eterno, ciudadanos, burocracia y gobierno digital. El Ecuador es uno de los países de la región donde se mantiene una abultada maraña de trámites dentro del gobierno central que le quitan tiempo, dinero y oportunidades de negocios, tanto a la ciudadanía en general como a los empresarios. Así, solo después de Guatemala y Venezuela, con 5.000 y 4.700 trámites respectivamente, los ecuatorianos se enfrentan a 4.679 diligencias burocráticas solo en el gobierno central, sin tomar en cuenta empresas públicas y gobiernos locales. En otra información, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, mantendrá hoy una reunión en Madrid con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en el que él ratificará el papel de España como interlocutor y defensor de la Unión Europea de los intereses de América Latina. Sánchez recibirá a Moreno con motivo del viaje que está realizando en Europa. Justamente el presidente ecuatoriano, que incluye diversos actos, también estuvo en el Reino Unido. El presidente Lenín Moreno será recibido también por el rey y mantendrá un almuerzo de trabajo, bueno, ya acaba de tenerlo, con Sánchez, en el que, según ha informado fuentes del gobierno, el jefe del Ejecutivo le trasladará que la relación con América Latina va a ser un eje prioritario en su política exterior. También en ese contexto ratificará que Latinoamérica puede seguir contando con España como interlocutor privilegiado de la Unión Europea para defender unos intereses que las fuentes citadas aseguran que van en beneficio de ambas partes. El hilo de esta posición, Sánchez y Moreno hablarán de la aspiración del Ecuador de que la Unión Europea elimine los visados Schengen para los ciudadanos ecuatorianos que se desplacen a Europa en viajes de corta duración. Así pues, el presidente del gobierno prevé mantener los trabajos que en esa dirección ya había comenzado el ejecutivo Mariano Rajoy para lograr una exención que la Unión Europea ya otorgó a los nacionales de Colombia y de Perú. Y revisamos también las redes sociales y bueno, Rafael Correa ha reaccionado sobre esta noticia de que se va a auditar los viajes del avión que usaba cuando era presidente. Y bueno, dice que bueno, así podrían confirmar cuántas horas al día trabajábamos por la patria y además cómo hasta la comida a bordo la preparaba en Carondelet o la llevábamos en tarrinas. Esto para ahorrar dinero, dice. No dijeron que iban a vender los aviones por ser un lujo. Y bueno, aquí el periodista Juan Timalomo le responde y dice, hizo comprar casi a la fuerza un Legacy 600 en $30 millones y no contento con eso, un Falcon 7X en otros $50 millones y pedía ahorrar llevando comida en tarrinas al avión. Eso explica por qué entregó al país con la mesa abarrotada de deudas. La pregunta ahí sería, ¿qué llevaba en las tarrinas? ¿Qué se comía en las tarrinas? Digamos, puede ser arroz con menestra, pollo frito, no sé, podemos especular, y eso la Contraloría capaz que lo dice. Desde pasado mañana, desde el 28 de julio, usted, habitante de Quito, va a poder medir cuánto de sangre revolucionaria le queda en las venas. Exactamente. En la Plaza del Teatro, el 28 de julio, el 30 en el Parque de la Mujer, el 31 de julio en la Plaza San Francisco y el 1 de agosto en Recreo. Está con nosotros y tenemos el honor de tener aquí a Rubén Ortiz, un excepcional director teatral mexicano que nos visita, quien tiene una puesta en escena que se llama La Clínica Revolucionaria, la cual precisamente se hacen pruebas médicas a los transeúntes
y lo ha hecho en México, para medir su sangre revolucionaria. Esto ha generado, según me mencionaba Alejandra Benalcázar, quien es la que me presentó hizo la introducción para tener aquí a Rubén, también generó o genera una serie de reflexiones sobre cómo vamos naturalizando la violencia en nuestras sociedades en la América Latina, que no creo que sea tan diferente, salvo las circunstancias como México, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera. Bienvenido, Rubén Ortiz. Te saludamos junto a Verónica Larrea. Soy Juan Carlos Calderón. ¿Qué significa esto de la Clínica Revolucionaria? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, hay que decir quizá que la clínica nace después del 2014, después de que el 26 de septiembre en Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecen 43 estudiantes. Entonces nosotros queríamos, después hubo una gran movilización nacional, digamos, mucha gente salimos a las calles a preguntar qué es lo que estaba pasando. El lema fue el Estado, ¿no? Esto se sumaba a un estado de cosas en un país que se desmorona todos los días, ¿no? De una manera estrepitosa. Entonces lo que nosotros queríamos era preguntarnos cuánto de esta movilización ciudadana realmente respondía al acontecimiento, que estaba bastante bien, pero cuánto podía continuar, cuánto estábamos listos a comprometernos. Y era una manera de pensar también, porque eso surgió, la idea de que solamente la juventud es revolucionaria, ¿no? Es decir, existe en el imaginario del país el 68, que ahora cumple 50 años, de que son los jóvenes los que tienen que salir y curiosamente son los jóvenes los que siempre terminan muertos, ¿no? Entonces la clínica la hicimos como parte de varias tareas para preguntarnos sobre la capacidad de la ciudadanía de organizarse, de concientizarse de lo que estaba sucediendo, y la llevamos a varias escuelas. En realidad era para preguntarle a los chicos qué sabían de la historia de los movimientos sociales de su propio país, cómo estaban ellos involucrándose o no en las transformaciones, ya no digamos políticas del país entero, sino las transformaciones de su propia escuela, las transformaciones del barrio donde viven. Y lo que encontramos nosotros fue generar esta ficción, ¿no? Que en realidad es un juego, ¿no? Llegábamos con los chicos, poníamos una carpa que se parecía muchísimo a la de la Cruz Roja. Y los chicos preguntaban de qué se trataba y nosotros les decíamos eso. Bueno, pues estamos aquí para medirte la sangre revolucionaria, ¿no? Y los chicos nos preguntaban, bueno, ¿y duele? Lo primero que preguntan, ¿no? Entonces ya ahí comienza un juego, ¿no? En el cual llenan un cuestionario, en el que son preguntas muy básicas sobre la historia de los movimientos sociales, saben, no saben, ¿no? Y luego pasan con nosotros, con los doctores, ¿no? ¿Y ustedes están de doctores? Nosotros estamos de doctores, claro. Esa es la parte teatral, digamos, del asunto. Y les hacemos diversas pruebas. Claro, estas pruebas también son, en cierto modo, simpáticas. Es decir, les presentamos imágenes, les presentamos audio, les presentamos frases. Y lo que comienza allí es simplemente un espacio de conversación, ¿no? Es decir, estamos juntos durante un tiempo conversando y tratando de enfocarnos en un asunto muy puntual, que es estás al tanto del estado de cosas de tu país, has estado al tanto del estado de cosas de tu comunidad, ¿qué has hecho? ¿Has pensado en hacer algo? ¿Has pensado en qué significa organizarte? Organizarse en términos de, pues, llamar a alguien más, ¿no? Y era muy bonito porque
porque las respuestas evidentemente son muy variadas, ¿no? Y había chicos que realmente no saben, y eso es muy interesante, hay gente que no sabe que se está organizando cuando se está organizando, es decir, pintan una barda, ponen un jardín en la calle, pero no se dan cuenta de que eso es organización y de que eso tiene mucho sentido, ¿no? para el convivio diario. Y la pregunta final que queda ahí es, bueno, pues si te organizas para eso, ¿para qué más podrías organizarte, ¿no? Y es muy conmovedor las respuestas de los chicos. Ahora, ¿eso cómo se aplica acá? ¿Cómo ustedes están vinculados a una organización acá también de teatro, de cultura? ¿Cómo se va a hacer aquí en Quito esta sería una puesta en escena, ¿no? En las plazas, en espacios públicos. Sí. Pues mira, aquí hemos tenido la suerte de que nos invite Casa Mitómana, que bueno, entiende muy bien lo que queremos hacer, son grandes colaboradores, y lo que nosotros queremos es pues darle un sesgo al cuestionario y darle un sesgo a la plática. En realidad no hay mucho que hacer. El cuestionario simplemente lo hemos transformado para hablar de sucesos que han acontecido aquí en el país, y luego nada, exactamente las mismas preguntas. Lo que a nosotros nos interesa es funcionar un poco como sismógrafos, ¿no? de lo que está sucediendo, y eso. Nosotros no hacemos teatro, digamos, para mandar un mensaje. Nosotros no hacemos teatro como para generar una solución de cosas, sino que a nosotros nos interesa iniciar una conversación, ¿no? Poner el acento sobre ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, regresando a la charla anterior, pues hay un montón de cuestiones que están invisibilizadas, ¿no? Que la gente no se atreve a hablar, o que la gente no se atreve a poner en la mesa, o que siente que como es natural, no es algo anormal, ¿no? Nosotros abrimos esa conversación, ¿no? No sabemos qué pasa después, pero hay chicos que nos han hablado de lo que hacen los maestros, ¿no? O por ponerte un ejemplo, en México, cada año se hace algo que se llama la Muestra Nacional de Teatro. Es decir, que se reúne lo mejor del teatro nacional en una sede, y durante una semana se presentan las obras. Nosotros allí llevamos el mismo formato, y se llamaba sobre géneros teatrales y otros acosos. Entonces lo que nosotros hicimos ahí fue detectar todos los casos de acoso y abuso pedagógico en las escuelas y durante la práctica profesional. Entonces nosotros detectamos que las respuestas nos dieron un 60% de abusos pedagógicos, ¿no? ¿Qué es un abuso pedagógico? Un abuso pedagógico es cuando los maestros simplemente pasan una raya ética, ¿no? Estamos hablando de que la pedagogía de las artes es muy distinta a otro tipo de pedagogías, y la pedagogía de prácticas corporales es todavía más extraña, donde las líneas no están claras. Pero los abusos son muy claros, cuando los maestros piden a los alumnos siempre que se quiten toda la ropa, hay toqueteo, pero también se hacen grupos alrededor de un maestro. Los maestros tienen una gran capacidad de generar grupos incondicionales, ¿no? Es decir, hay abuso sexual, pero también hay abuso psicológico, y no es difícil detectarlo. Lo que pasa es que queda naturalizado, sobre todo en las escuelas, porque parece que es arte, porque parece que son simplemente dinámicas corporales, pero no lo son, ¿no? Acá hubo un caso que se hizo muy público y muy fuerte, de Cristina Álvarez, estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central, que denunció a su profesor de grabado por abuso. Y se está pasando esa línea, que no sabes dónde está la línea. Entonces decía, no, es que el profesor, una de las explicaciones es que el profesor es muy sensible y necesita pues tener sensibilidad de los cuerpos.
Entonces ella se pregunta, ¿y por qué solo lo hace con mujeres? ¿Por qué no lo hace con hombres también? ¿No? Un poco esa era la... Y ella finalmente logró que expulsaran al profesor. Claro, porque hemos naturalizado, insisto, prácticas. Claro, hubo un tiempo en donde todo eso pues pasaba por normal, los chicos son muy jóvenes, hay una idea del arte muy extraña en ciertas escuelas, pero lo que nosotros nos... Bueno, y además, por supuesto, hay pactos de silencio, hay prebendas y hay castigos, es decir, hay una dinámica allí yo no sé si sucede en otros lugares, pero por lo menos sí sé que en México y en muchas escuelas sucede, y la gente no lo habla por miedo. Entonces a nosotros nos interesaba que bajo ese mismo anonimato, pero generando un espacio para conversar, pues pudiéramos sacar estadísticas, ¿no? Pudiéramos simplemente generar ese espacio para que se hablara. Pues eso hacemos, generamos escenarios, ¿no? Perfecto. Rubén, en este brief que nos entregaron mencionan que los testimonios que se recogieron sobre la violencia en México son de una profundidad enorme. ¿Qué expectativas tienes de lo que se puede recoger aquí en el Ecuador? Pues mira, no tenemos muchas expectativas. Para nosotros también estos lugares son espacios de conocimiento, ¿no? Nos interesa, uno, el reconocimiento, es decir, el poder provocar en la propia gente, insisto, un espacio para pensar en lo que no está pensando, pues porque uno vive la vida y a veces uno abre los ojos en la mañana y cuando te das cuenta ya lo estás abriendo al otro día, ¿no? Entonces no hay espacio para reflexión. Nosotros abrimos un escenario que es como un tiempo fuera de todo lo que está sucediendo y esperamos que por medio de la charla y los cuestionarios la gente se reconozca. Ese es digamos, el asunto principal. Lo que viene después para nosotros es un problema de conocimiento. Es decir, evaluamos los cuestionarios, evaluamos las respuestas y entonces nosotros aprendemos, ¿no? Lo que a veces hemos hecho, por ejemplo, en México fue que después presentamos un informe, también como una especie de obra de teatro, ¿no? Para dar a conocer lo que nosotros vemos y ver si eso le es interesante o no a la ciudadanía, le es interesante o no a la gente. Yo no sé si aquí todavía podremos hacer un informe o subiremos todo a nuestras redes. Es decir, la gente viene con nosotros, se lleva algún material, sabe dónde estamos en las redes. Y una idea sería subir los resultados a esa red para que la gente, si quiere, lo consulte y que también les sirva un poco como espejo de esta situación, ¿no? Insisto, a nosotros nos gusta mucho conocer, ¿no? Entonces, claro, nosotros no vivimos aquí ni sabemos realmente cuáles son las urgencias, pero evidentemente sí sabemos que vivimos en Latinoamérica, donde hay un montón de cosas silenciadas, donde están pasando muchísimas, es decir, la corrupción en Latinoamérica, por ejemplo, es un temazo, ¿no? Los corporativismos son otro tema. En fin, ¿qué les puedo yo decir que no sepamos, que nos identifica feamente, ¿no? Bueno, también puede ser interesante al final ver eso y ver y compararlo con lo que sucede en nuestro propio país, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a Rubén Ortiz por estar con nosotros. Entonces, les advertimos que las carpas que van a estar ahí en las plazas del teatro el 28 de julio, el 30 de julio en el Parque de la Mujer, el 31 de julio en Plaza San Francisco, no son carpas de la Cruz Roja, sino del colectivo La Clínica Revolucionaria, y ahí les van a medir cuánto de sangre revolucionaria tienen en las venas. Creo que podemos empezar por esta radio, ¿no? Sí. Muchas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. Volvemos luego de corte. Pórtate bien, no hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría en la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar.
y por primera vez en mucho tiempo me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! Es inútil. Déjalo. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Hey, ¿cómo están? Hola, niñas. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. Oh, chicos. Una pregunta. ¡Dime la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate. Si tienes una empresa, seguro buscas eficiencia, productividad y nuevas formas de generar ingresos. Con las soluciones digitales de Telefónica Business Solutions, ahora todo es posible. Telefónica Business Solutions llega primero al futuro. Amigos, de regreso, Exma, la plataforma más influyente de Iberoamérica, presenta The Marketing Economy. Se realizará este 27 y 28 de septiembre en el Quórum del Paseo San Francisco de Quito. Así que inscríbete en Ticket Show. Desde ya, los socios Diners Club reciben el 20% de descuento, además de 3 meses sin intereses en sus compras hasta el 31 de julio. Así que adquiere ya tus entradas. Y un Consejo Nacional Electoral ilegalmente conformado, sin participación ciudadana ni transparencia, son, entre otras, las conclusiones del informe de evaluación que recomendó cesar a sus 5 vocales y que abren el debate respecto a si fracasó el modelo establecido por la Constitución de Montecristi para elegir este máximo organismo de la función electoral. El artículo 218 de la Carta Política establece que el Consejo Nacional Electoral funcionará con 5 vocales principales y sus suplentes, electos mediante concursos públicos organizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 años después de aplicar esta metodología, el informe suscrito por el Consejo Transitorio señala que los consejeros Nubia Villasís, Ana Marcela Paredes, Luz Aro, Paul Salazar y Mauricio Tayupanta llegaron al cargo en medio de procesos irregulares y beneficiando a intereses políticos particulares, en referencia al gobierno del expresidente Rafael Correa. Antes de la Constitución de Montecristi, esa función estaba liderada por el Tribunal Supremo Electoral,
que se integraba por 7 magistrados procedentes de las 7 fuerzas políticas más votadas. Hoy hay quienes creen que se debería retomar este modelo. A las 8 de la mañana con 45 minutos recibimos al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en temas electorales también y un observador de todos estos procesos. Doctor Jorge Acosta, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El punto es, a su criterio, un Consejo Electoral transitorio, un Consejo Nacional Electoral permanente. ¿Qué es lo que se viene? Porque el informe ya lo tenemos, ya el país lo conoce, es lo que pasó, tendrá que ver la auditoría respectiva, pero ¿qué viene adelante? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente existe el informe, sería ocioso volver sobre lo mismo, pero debo decir que es un informe bien logrado, acertado y está absolutamente apegado a la verdad. Más aún, si recordarán ustedes que el observatorio hizo una denuncia en la Fiscalía que no progresó por obvias razones. Con las mismas puntualizaciones. ¿Qué viene ahora? Yo pienso de que la organización de un concurso va a tomar aproximadamente 3 meses y algo más inclusive. Entonces no hay en esta coyuntura quien afronte el proceso electoral, porque no se trata de nombrar un administrador. Hay circunstancias que deben ser resueltas por un pleno de la función electoral. ¿No es cierto? La misma convocatoria de elecciones tiene que hacer el pleno vía resolución y luego de modo público. Así que yo estaría porque se nombre, dada esta coyuntura, un consejo electoral, mientras viene el definitivo, transitorio, para que organice las elecciones. Entendido de que ellos permanecerán hasta que las elecciones se lleven a cabo y se proclamen sus resultados. Porque yo dudo mucho, y he oído comentarios de alguna persona que aparentemente está segura en ser designado, de que no aceptarían si es que es única y exclusivamente por los 3 meses o por los 45 días que puede durar el periodo transitorio, ¿no es cierto? Entonces, creo que debería ser el transitorio más extenso, hasta donde acabo de mencionar, y luego, pues, que se haga el concurso. Yo anoche estuve con una persona vinculada al tema electoral y me decía que están pensando en nombrar un administrador electoral, digamos, una persona que, digamos, genere todas estas, evacúe más bien los temas administrativos y luego empezar el proceso de elección de un permanente, un consejo permanente, porque eso le daría mayor legitimidad al proceso. Bueno, la legitimidad de un proceso no pasa por las personas, sino por la conducta de las personas, ¿no es cierto? Si uno es oscuro en las actuaciones, es oscuro el proceso, o viceversa. Si es transparente, lo es el proceso. Esto del administrador no tendría ningún problema si no estuviéramos en año electoral, pues. Si no estuviéramos en año electoral, podríamos pasar hasta sin consejo electoral y sin administrador, de una manera muy fresca y tranquila. Recordarán ustedes que no hubo Corte Suprema de Justicia, pues, durante casi un año. Pero en momentos electorales es necesario la integración de un pleno para tomar resoluciones. Por ejemplo, es necesario depurar el padrón, pues, y no lo va a hacer un administrador. Tiene que hacerlo la función judicial con su pleno, con un buen liderazgo, para poder forzar a las personas que también tienen que ver en el asunto, le hace el registro civil, para que hagan las cosas, so pena inclusive de destitución. O sea, solo un pleno puede tomar esas decisiones. Pero claro, si es que ustedes, si es que los ecuatorianos queremos una cosa como la que siempre ha ocurrido, pues nombremos un administrador, nombremos un transitorio con un periodo chiquito y no hay problema, pero no pasará nada. Estaríamos en el gatopardismo, pues, cambiando todo para que no pase nada. Y eso es lo que no queremos. Bueno, hablando de lo que fue anteriormente el sistema antes de Montecristi, como mencionaba en la nota, hay quienes creen que se debería retomar ese modelo. Podríamos hablar de un fracaso del modelo Montecristi. ¿Qué es lo que usted opina? Pero yo creo que los modelos, las formas de elección no son las malas. Las malas son las conductas que emplean las personas para aprovecharse de tipo de proceso y hacer elecciones que les favorezcan. Si usted se rige a un concurso con las mismas reglas de juego, pero calificando a las personas como usted debe calificar,
usted va a encontrar gente de primera. Por ejemplo, una de las grandes perdedoras, entre comillas, de estos procesos es la doctora Solanda Goyes. Ella sacó inclusive una mejor nota que el mismo Juan Pablo Pozo en su momento. Mejor nota, pero no fue electa. Porque hubo la triquiñuela para elegir a alguien, dándole más puntos con un dudoso certificado. Fíjese que se asignaron puntos por haber liderado el recogimiento de basura en una playa, como iniciativa de organización popular. Eso no puede suceder bajo ningún punto de vista. Si es que usted respeta las reglas del juego y no pone y no le amarra al tigre, va a ir buena gente. Igual que si retomamos el tema anterior y los partidos políticos ponen ternas con gente preparada, que vaya a servir al país, que no sea obsecuente servidor de los movimientos y partidos políticos, va a encontrar un tribunal o un consejo muy bueno. El problema es cuando usted dice, a ver, vamos haciendo la movida para que los nuestros vayan. Pues. Entonces ahí se fregó cualquier modelo y no servirá a ninguno. Ahora, ¿qué y cómo garantizar que eso justamente suceda? Que se elija de acuerdo a las reglas de juego bien planteadas y que no haya estas triquiñuelas como mencioné. Bueno, debemos comenzar los ecuatorianos por hacer vida democrática, ¿no es cierto? Ir enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué es lo que ocurre en el país y qué es lo que debería ocurrir. Debemos examinar, para enseñarles algo que parece que nosotros no hemos aprendido, a elegir bien, pensando precisamente entre ellos. ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? Porque nosotros hemos elegido a esa gente. Y me incluyo en el error. Me incluyo en la falla. No hemos sabido elegir bien. No elegimos a Alvarito, ¿no? Posiblemente. Verá, por no elegir a Alvarito votamos por Maguad. Por no elegir a Alvarito votamos por Lucio Gutiérrez. Por no elegir a Alvarito votamos por Rafael Correa. Elijamos a Alvarito. Por no elegir a Barrera, elegimos al señor Rodas. Completo. Evidentemente porque elegimos en contra y no a favor. Ahora, Jorge, ¿cuáles son los... tú mencionas un tema que es... ¿cuáles crees son los temas más importantes en este nuevo reforma del sistema electoral? Hay que depurar el sistema electoral, hay que limpiarlo, mejor dicho, esa sería la idea. Tú mencionabas el tema de el padrón electoral. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se plantea? Bueno, eso en este tiempo de la tecnología no debería ser ya difícil, ¿no es cierto? Desde cuando nosotros hacíamos manualmente hace 10, 12 años, ahora hay la tecnología que nos asiste, pues no, no debería ser muy difícil de sacar del padrón de entre aquellas personas inscritas como fallecidas, sacarles a ellas. Pues, no debería ser mayor cosa. Con voluntad eso se podría lograr perfectamente. Debería permitirse un mejor diseño de los sistemas electorales, que permitan el ingreso de auditorías independientes y o de los sujetos políticos, de los partidos políticos, de los candidatos, de los movimientos políticos locales y nacionales. Debería hacerse eso, pero indefectiblemente. Yo creo que logrados estos dos pasos, estamos al otro lado de toda duda sobre la legitimidad del proceso. Porque el problema de la oscuridad, del fraude, de la falta de transparencia, no pasa por el conteo de votos. Porque ahí es difícil, casi imposible, diría yo, hacer el fraude. El fraude está en esto, en tener un padrón malo, en no tener un sistema de auditoría del proceso, en permitir de que la parte oficial ocupe bienes y recursos públicos para hacer una mejor campaña que sus oponentes, etcétera, ¿no es cierto? En eso está, en ese control, en que la Contraloría General del Estado también intervenga en las elecciones, controlando el uso de los recursos y fondos públicos, en que la prensa y también los periodistas, porque es un asunto de todas las elecciones, no es solo del Consejo Nacional Electoral, la prensa, los medios de comunicación no acepten propagandas o entrevistas excesivas o propagandas que hagan exceder del gasto electoral. Entonces ya es un asunto de toda la sociedad, pero repito, las cosas que he anotado son las esenciales para encauzar un buen proceso, ¿no? Jorge, ¿cómo plantearse un nuevo consejo? ¿Cuál sería el sistema de elección? Entendemos que pueda
desde el sentido común tendría que ser transitorio, es decir, para afrontar lo que tú dices, este periodo, porque no cabe un consejo de 2 meses transitorio o 3, y tampoco cabe mandarse 3 meses de elección para un consejo permanente. Con el riesgo de angustiar el proceso. Porque además podríamos alargar el proceso electoral. Cosa que no se puede, porque la fecha de posesión de las autoridades es fatal, consta en la ley. Consta en la ley y está convocado ya en marzo, serían las elecciones para alcaldes y prefectos y otras dignidades seccionales. Entonces hay un límite temporal aquí. Pero ¿cómo elegir entonces? ¿Cómo es tu criterio elegirse un transitorio? ¿Cuáles serían los mecanismos que tú verías así de tu experiencia? El Consejo de Participación Ciudadana afortunadamente está conformado por gente muy decente, muy apreciada, muy potable, que ha tenido un recurso de vida que no recibe tacha, ¿no es cierto?, de ninguna. En ellos tenemos que confiar para que hagan una buena gestión de designación. Y deben pensar en eso, en que los ecuatorianos todos estemos cómodos. Por ejemplo, yo no tengo tacha contra mi paisano, un distinguido hombre público, el doctor, el presidente del Consejo. Julio César Trujillo. No, el presidente del Consejo de la Judicatura. Marcelo Merlo. Sí. Pero, por ejemplo, tienen que normar bien sus conductas, porque no puede ser que no me guste una sentencia, le quito a la jueza. O sea, está pasando lo que pasó anteriormente. La gente debe ir con instrucciones serias y precisas de actuar respetando la ley y los procedimientos a las personas, ¿no es cierto? Lo mismo debe ocurrir acá en el Consejo de Participación Nacional Electoral. No dejarse palanquear. Ahí veo que hay mucho palanqueo, especialmente de la parte no, ¿cómo diremos?, no oficial del socialismo, para que se le nombre a alguien. No tengo tacha contra esa persona, al contrario, creo que la doctora es una persona muy inteligente, muy capaz, la campaña muy que se ha hecho para Diana también. Pero por favor, no comencemos a palanquear. Dejemos que el Consejo nombre a los mejores ecuatorianos. Dejemos que ellos lo hagan. Afuera los palanqueos. No puede ser de que el Consejo Transitorio de Participación se convierte en una agencia de empleos de un determinado grupo. Pues. ¿Y dónde quedan los otros ecuatorianos? Nosotros en la calle podemos encontrar gente que se puede hacer cargo de cualquier función del Estado con bastante solvencia, honestidad y transparencia. Ecuatorianos hay de sobra. No solo los tradicionales que han salido o que hemos salido en la prensa, radio y televisión. No, hay gente buena en todo lado. Jorge, finalmente, combinados por la urgencia de la coyuntura, ¿cuáles son los temas que van más allá de la coyuntura en el sistema electoral ecuatoriano? ¿Y qué crees que debe asumir en serio la sociedad, en serio las instituciones? Lo que hemos hablado. Un buen padrón, un buen sistema, una buena educación. O sea, ni el Consejo Nacional Electoral ni los partidos han hecho educación democrática. Ahí han fallado. Y eso a los sujetos políticos no les permite tener la gente suficiente como para hacer un buen control electoral en mesas, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que volver a reeducar a la gente y exigirles que cumplan con los procesos de educación. Porque no puede ser posible que el Estado dé el dinero para educación y tú encuentres en las cuentas revisadas de N partido político fondos hasta para cambio de sexo o para los ceviches, esas cosas. Eso tiene que ser gastado en educación democrática. Es chistoso, yo tuve la misma reacción, me reí. Dijo, no puede ser esto. Pero hay que corregir. A ver, le estamos dando esa plata para que eduque a su gente, pues, para tener una mejor calidad de democracia y una mejor calidad de ciudadanos. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros y estaremos pendientes siempre de tus reflexiones y ver qué está pasando en la nueva elección del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Jorge. Con todo gusto. Volvemos luego de corte. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón.